Hola a todos tecnópatas y amantes de la tecnología. Hoy os voy a ayudar a elegir la placa base perfecta. Elegir una placa base en 2018 es bastante sencillo. Si sigues los criterios de esta guía vas a poder conseguir la placa base que más se ajuste a tu presupuesto y a tu PC. Primero que nada me gustaría dejar claro que en esta guía obviamente no he podido cubrir todos los frentes, sino que más bien se trata de una guía básica que deberías seguir cada vez que eliges pues una placa base y también para que aprendas un poco las diferencias que hay. Hay muchas cosas que si tus conocimientos son bastante básicos y tan solo buscas montar un PC gamer de una gama normal, doméstica, pues quizás no te hacen falta saber. Pero creo que es muy útil acercarnos a algunos de estos conceptos. Así que vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es elegir tu procesador. Pongamos que te decantas por un i5-8600K, que es el procesador que he elegido yo para hacer este vídeo. Bien, pues una forma muy fácil y segura es buscando la ficha técnica de Intel. Para eso nos tenemos que ir a arc.intel.com y encontrar el procesador en cuestión. Una vez en la página de tu CPU, vas a encontrar un menú de productos compatibles donde aparecen los chipsets que son adecuados a este procesador. Aquí, como podéis ver, aparece el Z370. Normalmente hay varios, pero en el caso de los procesadores Coffee Lake aún no han salido al mercado, así que solo nos aparece uno. Si buscásemos, por ejemplo, un procesador más antiguo, tendríamos que ver más, como estás viendo ahora mismo con el 7700K. ¿Qué es esto del chipset? Bien, pues es un conjunto de chips diseñado por Intel que llevan todas las placas base compatibles con este procesador. El chipset que escojamos conlleva una serie de características y limitaciones que va a determinar cómo será nuestra placa base. Pero sobre todo, el chipset nos asegura una serie de características en la placa. Por ejemplo, si el chipset dice que con él se puede hacer overclocking, las placas que llevan ese chipset te permitirán hacer overclocking. Bueno, pilláis la idea, ¿no? Si entramos en la página técnica haciendo clic en el nombre del chipset, podrás ver una serie de datos que te dirán qué te va a proporcionar este en concreto. Lo ideal sería que antes de comprar tu placa elijas bien el chipset basándote en lo que vas a necesitar. Si nos volvemos por ejemplo a la generación Kaby Lake, el 7700K, donde tenemos varias opciones, puedes ver que existen el Z270 y el H270. Si comparamos los dos veremos algunas diferencias muy interesantes. Primero lo primero, el H no permite hacer overclocking, mientras que el Z sí. Por otro lado tenemos que el chipset Z soporta 24 líneas de PCI Express como máximo, mientras que la H llega hasta 20. Pero el dato más interesante está por venir. Fíjate que la H tan solo permite utilizar un puerto 1x16 de PCI Express, mientras que la Z te permite usar 1x16 o 2x8. Básicamente, la H solo te deja conectar un componente que utilice 16 líneas a la vez, mientras que la Z te permite utilizar 2 usando 8 líneas en cada uno. Esto quiere decir que con la H no puedes conectar dos gráficas y por lo tanto no puedes hacer un SLI o un Crossfire, o sea, lo que viene a ser conectar dos o más gráficas a la vez. Existen algunas otras diferencias, pero estas son las más importantes. Es crucial que antes de elegir el chipset mires estos datos para determinar si el que estás escogiendo va a ser un limitador de algún tipo a la hora de montar tu PC. En este caso concreto, según el chipset que elijas, estarías cerrando la posibilidad de hacer overclocking o no, o de usar múltiples gráficas a cambio de un precio algo reducido. Muy bien, pues ahora que has elegido procesador y chipset, estás preparado para ir a por una placa. En este vídeo en concreto vamos a hablar de la serie Z370 de Aorus. Aunque si por cualquier motivo prefieres mirar otras marcas, los conceptos que te explicaré en este vídeo servirán para escoger placas de cualquier otra marca del mercado. Aorus es la gama de gaming de Gigabyte, uno de los fabricantes más reconocidos de placas base. Las placas Aorus, respecto a las de la marca base, proporcionan un conjunto de características ideales para los gamers. Y aquí es donde nos surge la primera duda: ¿gaming o no gaming? El eterno debate. ¿Qué diferencia existe entre los dos? Bien, creo que esto es lo primero que debemos entender. Cada marca tiene su propio concepto de gaming, claro está. Desde luego la placa no te va a ayudar a jugar mejor, pero sí que está preparada para un setup gamer. Por ejemplo, una placa de Aorus te facilita montar un PC como este, y una placa de Gigabyte tendrías algo más de este estilo. Pero no se acaba ahí. Te voy a contar algunas cosas que llevan las placas base hoy en día que quizás desconozcas. La primera es la iluminación RGB configurable, porque sí, cada año que pasa tenemos más dispositivos RGB, a la gente le gustan las lucecitas. Hoy en día incluso tenemos la posibilidad de conectar tiras de LED estándar RGB digitales a nuestra placa, y esto es particularmente interesante porque nos permite configurar esas tiras tan molonas de RGB por software sin necesidad de controladores externos o sistemas inteligentes como el Hue Plus o el Corsair Commander Pro. También las placas de gaming modernas llevan refuerzos en los puertos PCI Express para que las tarjetas gráficas no doblen la placa, ya que podríamos dar por hecho que vas a meter un graficón ahí. Sí, las gráficas cada día son más pesadas y tanto las gráficas como las placas se acaban doblando.
Por eso tener el refuerzo es un punto interesante, sobre todo si tienes dos gráficas. Otro detallito importante es el Dual BIOS. Si estás pensando en hacer overclocking, créeme que te va a interesar. El Dual BIOS permite que si te pasas de frecuencia, temperatura o cualquier otro parámetro y el PC no arranca, la BIOS secundaria permite arrancar el equipo con una configuración segura que te permitirá editar aquella configuración errónea de la BIOS principal y seguir probando. Esto es extremadamente útil y ahorra muchísimo tiempo, ya que el overclocking es ensayo y error. Otro factor que suelen incluir las placas gaming son tarjetas de sonido apantalladas y aisladas del resto del sistema, con mayor calidad y son significativamente mejores que otras encontradas en placas de gama no gaming. Bien, pues esto no es todo, pero es lo principal. En el caso de Gigabyte, esta es la diferencia entre Aorus y Gigabyte. Y según el modelo que elijas, pues tendrás más extras o menos extras. Si bien es verdad que muchas veces se cree que el término gaming se utiliza exclusivamente para engañar a los jugadores y vender más, a día de hoy existen diferencias sustanciales entre esta gama y la base. Sin embargo, recuerda que lo que manda aquí es el chipset. Por eso mismo, una vez decidido el chipset, tendríamos que dar por sentadas esas características y limitaciones que hemos visto antes y elegir la placa base con aquello que te interesa más para tu setup. Aún no hemos visto todas las diferencias, aún nos queda vídeo. Pero vamos a introducir ya algunos modelos de las placas Aorus, en las cuales vamos a buscar esas diferencias entre modelos. Vamos a empezar por los más económicos, la Gaming K3 y la Gaming 3. La diferencia está en que la Gaming 3 soporta USB tipo C en el panel frontal, un botón trasero para activar el perfil de overclocking y el chip Killer LAN, que mejora la fluidez en los juegos online priorizando el tráfico de paquetes de juegos. Si quieres ir a rascar hasta el último euro y te dan igual estas características, pues igual puedes comprar la K3 antes que la 3, pero ya estamos viendo que tanto en diferencia de precio como características son muy parecidas. Depende de ti valorar qué es lo que te va mejor. En mi caso preferiría ir a por la Gaming 3, pero obviamente no todos pensamos igual. Un pequeño inciso, por cierto. Ahora, sabiendo todo esto, ¿deberías ser capaz tú mismo de desmentir el mito de ¿hace mi placa cuello de botella? Si eres seguidor del canal ya deberías saber que en mis vídeos no busco contestar a estas preguntas, sino más bien que entiendas qué hay detrás y contestes por ti mismo. Hay gente por la red que afirma que una placa base barata te hará cuello de botella con el procesador, cuando hemos visto que esto no depende de la placa en sí, sino del chipset. Si entendemos qué proporciona cada chipset, seremos capaces de entender qué podemos esperar de esta placa. Si os encontráis estos sujetos, es muy importante que antes de tomar en serio cualquier afirmación que hagan, analicéis lo que dicen. Hay gente que dice cosas como por ejemplo, tu placa no está equilibrada con el resto de tu setup, es demasiado económica. Eso es un argumento basura, no se sostiene por ningún lado. Por ejemplo, ¿qué pasa si quieres un procesador de tope de gama, pero vas a por una gama más baja de placas porque no quieres más que un ligero overclocking y una sola GPU? Muy bien, cerremos este paréntesis y volvamos a las placas base. Tenemos nuestra Gaming 3 de Aorus. ¿Por qué íbamos a querer pagar más por los modelos superiores? Bien, vamos a ver las diferencias. La gama superior a la Gaming 3 de Aorus es la Aorus Ultra Gaming. Busquemos las diferencias. Esto se está volviendo adictivo. Es como aquellos juegos de encuentra las 7 diferencias que jugábamos de pequeños. Y bien, aparentemente en la lista de especificaciones veremos que la Gaming Ultra tiene soporte para SLI de Nvidia y Crossfire de AMD. SLI y Crossfire son las tecnologías de múltiples gráficas de estas respectivas marcas. Con la Gaming 3 no vamos a poder ser capaces de montar dos gráficas Nvidia, pero sí dos de AMD. Sin embargo, ahora vamos a avanzar un poquito más en nuestros conocimientos de placas base porque tenemos otra diferencia bastante significativa, que será determinante dependiendo de lo exigentes que seamos a la hora de hacer overclocking. Sí, antes de seguir adelante necesitamos un poco de teoría para que entiendas por qué este factor es tan importante. La corriente de la red eléctrica de tu casa es un desastre. No solo es alterna, sino que fluctúa de forma significativa y no es adecuada para alimentar a los delicados circuitos de tu PC. Por eso existe la fuente de alimentación, que hace tres cosas. Primero, transformar, que convierte la corriente alterna en corriente continua, ya hablaremos de esto en otro vídeo. Luego, aplica un filtrado para reducir todos esos picos bruscos. Y por último, estabiliza, o sea, se lleva el voltaje a los valores que vamos a necesitar para cada uno de los componentes de nuestro PC. Sin embargo, en la placa base tenemos otra pequeña fuente de alimentación, o algo parecido. Se trata de un conjunto de componentes que se conoce como VRM. Este componente se encarga de regular el voltaje para que no tengas ni más ni menos de lo que necesitas en cada momento, o de lo que hayas tú configurado en la BIOS. Además, este sistema se encarga de purificar aún más esa corriente eléctrica para que fluctúe lo mínimo posible. Si has visto mi vídeo sobre overclocking, te dejo una tarjeta arriba, entenderás que si se produce un cambio en el voltaje, por ejemplo, baja de golpe, podríamos tener un error grave del sistema ya que la CPU no llega a realizar todos los ciclos.
Otra función que cumple es la de regular la cantidad de voltaje justa que necesita tu procesador. El VRM está formado de 3 componentes. Los condensadores y los chokes, que son estos dos componentes, se encargan de paliar con picos y valles, o sea, se encargan de que la corriente sea lo más estable posible, y los MOSFETs, que son transistores, que en este caso se encargan de regular el voltaje específico aplicado al procesador y otros componentes. Y aquí tenemos otro factor bastante determinante en las placas base. Cuando hacemos overclocking tratamos normalmente con microvoltaje, señales muy pequeñas que varían a escalas muy pequeñas. Sobre todo cuando hacemos overclocking manual e intentamos llevar la CPU al máximo posible, estamos forzados a dar el voltaje justo para minimizar el calor generado. Si este voltaje fluctúa, pues la hemos liado. Por eso es muy importante que la corriente sea lo más estable posible. Estos chokes y condensadores que se encargan de estabilizar la corriente son muy importantes. Fíjate bien, cuantos más tenemos en la placa, más estable será la corriente. Por ejemplo, aquí vemos una de las principales diferencias entre la Gaming Ultra y la Gaming 3. En la Gaming 3 hay 7 líneas de choke más condensador, mientras que en la Ultra tenemos 11. A simple vista ya puedes ver que es muy probable que si quieres sacarle el máximo rendimiento a tu CPU, que es algo que ya verás lleva bastante tiempo, tendrás mejores resultados con la Gaming Ultra. Sin embargo, esto no significa que no vas a poder hacer un buen overclocking con la Gaming 3. Bien, vamos a la Gaming 5, la siguiente gama. Busquemos las diferencias. Una bastante importante es que si bien en la Gaming Ultra podemos montar un sistema de refrigeración líquida custom, no vamos a poder añadir un sensor de temperatura del agua, mientras que en la Gaming 5 sí, bastante importante si montas una refrigeración líquida a medida y quieres conocer la temperatura del agua. Además incluye soporte de triple SSD en RAID 0 y Wi-Fi. Por último, si nos vamos a la Gaming 7, pues tenemos algunas cositas extra como la tarjeta de sonido y VRMs de calidad superior. Total, ¿qué sacamos de todo esto? Bien, pues si te sobra el dinero y te da igual lo que gastes, pues poca cosa. Yo en tu caso me compraría la más cara de todas, ¿por qué no? Disfruta la vida y no te comas la cabeza con placas base. Pero si te interesa comprar la placa base que más se adapte al PC que quieres montar, hay ciertas consideraciones que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, en mi caso estoy probando una Gigabyte Gaming 3, que es ideal para todos aquellos que quieran montar una sola GPU. No trae disipadores de M2, en mi caso estoy usando un SSD de Samsung, y tiene menos líneas en el VRM, por lo cual quizás no tenga tanta precisión en el voltaje que proporciona al procesador como una gama superior. Pero si busco overclocking ligero o medio para mi PC gaming de gama alta, con esta placa tengo todo lo que necesito. La diferencia de precio entre la Gaming 3 de 140 € y la Gaming 7 de 250 se encuentra en toda esta lista de características que hemos visto antes. Ahora, si quiero montar un PC con un SLI de gráficas Nvidia y un ciclo de refrigeración líquida custom, varios ventiladores y un RAID 0 de M2, pues me iría por una Gaming 5 o una Gaming 7. Recordad, el criterio para comprar una placa base no es que el precio sea acorde al resto de mi setup, sino que la placa me proporcione todo lo que necesito para el PC que quiero montar. Si tenemos claro el PC que queremos montar, pues es muy fácil escoger una placa adecuada dedicando el tiempo y cariño adecuado. Se podría decir que es el último componente que tienes que elegir. Así que nada, mi consejo es, elige primero el procesador, luego el chipset, decide si quieres montar un Crossfire o un SLI, si necesitas refrigeración líquida custom, cuántos puertos USB, si vas a utilizar una tarjeta de sonido externa, pues quizás te da un poco más igual, ¿no? La calidad de sonido de la interna. Si quieres montar tiras RGB, cuántos ventiladores quieres colocar y este tipo de cosas. Una vez que tengas todo esto decidido, pues ya puedes ir a mirar la diferencia entre las distintas placas base. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si te ha gustado, déjame una manito para arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!